Bien, ¿quién sabe qué son los errores? Un acto de equivocación, en resumen. Un acto de equivocación. Tomen nota de eso. Acto de equivocación. ¿Alguien tiene algún otro concepto? Un error de redondeo puede ser porque se equivocó de alguien, porque se equivocó alguien. Pregunto yo. Nadie dice nada por temor a cometer un error. A ver, vamos a ver algunos aspectos de la teoría de errores. Por ejemplo, cuáles son los conceptos entre preciso y exacto, que no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre cortar y redondear? O truncar y redondear. Y ahora sí vamos a ver qué genera error, a ver si realmente es un acto imprudente de que alguien comete una situación que genera un error, ¿no? Lo que es el error absoluto, lo que es el error relativo porcentual. Primera cosa. Vamos a ver los errores en los instrumentos, lo cual puede significar que un instrumento puede tener un error o que nosotros podamos cometer un error en la lectura. Por ejemplo, uno de los mayores fuentes de error está en la velocidad de nuestros sentidos humanos. Por ejemplo, ¿en qué instante marco el inicio de una actividad en un cronómetro? ¿Y en qué momento le voy a decir, detente? ¿Ustedes creen que se puede actuar con alta precisión ahí? Silencio. No, ingeniero. ¿Por qué no? Porque si es que lo hacemos una milésima de segundo después, ya no sería exacto. ¿Y de qué depende de que lo hagamos una milésima de segundo después? Es decir, ¿podemos reaccionar en el instante mismo en que sucede algo? Vuelvo a preguntar yo.
Inge, está preguntando si el humano puede reaccionar. Sí, eso estoy preguntando. No, en cierto caso no. ¿No qué? No puede reaccionar al mismo tiempo que, eh, o sea, por el mismo hecho que el ojo tiene su defecto, creo que tarda unas milésimas de segundo en reaccionar. 13 milisegundos exactamente tarda en reaccionar el ojo. ¿Y el brazo? ¿Y la mano? Ahí son otros. Entonces, todo nuestro sistema, usted tiene toda la razón ahí, todo nuestro sistema ya de por sí automáticamente ya está introduciendo un error en una lectura de un cronómetro. Automáticamente. ¿Qué otras cositas pueden suceder? ¿Quién me dice lo que es un error de paralaje? Googleando, estaban googleando. ¿Qué es un error de paralaje? Cuando yo mido el tamaño de algo, va a depender de si miro de frente o un poquitito de, o ladeo un poquitito la cosa, ¿no? Por ahí no tengo visibilidad justo de frente del instrumento medidor. Entonces voy a tener un error ahí en el punto donde está tocando la línea o la aguja sobre la escala o una cosa parecida. No es lo mismo mirar de frente que mirarlo de costadito, ¿no? Parece que llego. Otros errores que pueden suceder, la calibración de una herramienta. Por ejemplo, ¿alguien sabe en una balanza de esas de cocina para qué sirve la ruedita esa que tiene arriba? Para medir su peso ¿Para medir el peso de quién? ¿De la balanza? de cualquier objeto que se introduzca. No, la ruedita esta que está aquí. Creo Esta que eso ruedita es que está para ahí. centrarlo, ingeniero, ¿no? Para que no, para que la carga se quede en un punto fijo y no Eso hay. se llama ajustar el cero. Es decir, sin carga, la balanza, yo le muevo esta perillita para que la aguja me marque cero exactamente. Y ahora sí, recién le puedo poner carga. Para eso sirve esa perillita. Entonces, si mi herramienta no está bien calibrada, no ajusté bien el cero, está un poco estirado el resorte, cualquier cosa de esas, mi medición no va a ser exacta. No va a ser precisa. Bueno, no sé. Ahorita vamos a ver eso. ¿Qué diferencia hay entre medir con una cinta métrica y una regla? La precisión, Inge. ¿En qué sentido? La regla no es muy exacta. En cambio, el metro sí, porque hasta marca las milésimas son más exactas, que yo sepa. Que usted sepa. Pero observe de que en este caso, esta regla está calibrada al milímetro y esta cinta métrica está calibrada al milímetro también. Sin embargo, yo podría suponer que esta regla es más precisa que esta cinta métrica. Por una razón simple. Ese metalito que tiene acá, que usted tiene que engarzarlo en el extremo donde va a tomar la medida, eso me puede introducir un error de medio milímetro probablemente.
Entonces, en medidas cortas, ya me introduce un error ese detallito. Tercero, habría que ver cuál de estas dos tiene una calibración más primaria que la otra. Es decir, ya de por sí el patrón metro, vamos a suponer que son del mismo país, probablemente. Pero el patrón metro de ese país seguramente ha producido subpatrones. De esos subpatrones se va a repartir uno a la fábrica de este y otro a la fábrica de este, de donde la precisión va a depender de la máquina que produzca uno u otro instrumento, basado en la suposición que esos dos patrones sean exactos. Entonces, ya de por sí la calibración de la herramienta ya nos deja un pequeño huequito por ahí. A esto hay que sumarle los errores que se cometen en los cálculos. Y no me refiero a que usted se equivoque, que ponga la coma en lugar indebido, no, sino me refiero a que cuando se suman dos valores, se multiplican los errores. Cuando se multiplican dos valores, los errores se propagan de forma exponencial. Entonces, cuando llegamos a un cálculo final, mientras más cálculos se hagan, mayor va a ser el nivel de error en el resultado. Vamos a ver ahora dos conceptos, precisión y exactitud. Si tenemos ahí un arma que dispara sobre un blanco y efectuamos 7 disparos y tienen esa dispersión, nosotros asumimos de que estos disparos, esta cantidad de medidas, tienen baja precisión porque están muy lejanos uno de otro y baja exactitud porque solo uno pegó en el blanco, ¿no? Los demás están, miren, lejos. Este otrito, ¿qué tendrá? Buena precisión, buena exactitud. La precisión sigue siendo pa'l gato, ¿no? Porque está medio disperso este negocio. Pero tiene una buena exactitud porque, bueno, está nomás pegándole en el cerca del blanco. Y ahí cito. Va a tener alta precisión, pero baja exactitud porque no le están pegando en el blanco. Precisión porque todos están llegando casi al mismo lugar. No le están pegando en el blanco. Alta precisión, baja exactitud. Entonces lo que se quiere es de que lo que se haga tenga alta precisión, concentraditos todos los tiros, y alta exactitud, es decir, que den en el blanco. Eso es lo que se pretende. Y nosotros podemos medir el porciento de error que tenemos en nuestros cálculos, particularmente en métodos numéricos, que estamos usando métodos de aproximación, con respecto a un valor cercano al verdadero. Porque en casos vamos a tener el valor que representa esta diana y en casos no vamos a tener el valor, pero conforme vamos sacando los datos, podemos ir aproximando de que mientras más datos salgan con la misma precisión, asumimos que estamos teniendo una buena exactitud. Entonces, el error
o mejor dicho, el valor verdadero, podemos definirlo como el valor aproximado más el error o error verdadero. Entonces ese error será igual, despejando esta ecuación, dejo el error acá, valor aproximado se viene a restar acá, el error será valor verdadero menos valor aproximado. Este sería el error verdadero, si quiere. Veamos eso en el contexto de este puente. Si yo digo que este puente mide 400 metros, esa es una longitud aproximada, ¿no? Si lo miro de lejos y digo, sí, son 400 metros. Utilizo alguna herramienta del celular y digo, sí, son 400 metros. Y ahora utilizo una cinta métrica y obtengo lo que puedo denominar una longitud verdadera de 400,01 metros. Y eso basado en que la cinta que estoy usando está graduada en 1 centímetro. Entonces, más o menos 1 centímetro, está bien, 401 metros, bueno, viable. Entonces, mi error verdadero va a ser de 1 centímetro. O 0,01 metros, como lo quieran ver. Vamos a utilizar la misma técnica, a esto me refería, ¿no? Tengo una cinta métrica y digamos, bueno, tengo más o menos 1 centímetro. Por algún motivo, que se mueve, que la argollita, que lo que fuera, ya 1 centímetro de error. Y ahora resulta que yo voy a utilizar una técnica similar para medir ese cuadernito. Y dice que ese cuadernito puede tener una longitud aproximada de 19 centímetros. Mido con la cinta métrica esa y obtengo que tiene 20 centímetros. Entonces tengo un error de 1 centímetro también, igualito que en el puente. 1 centímetro en el puente, 1 centímetro en el cuaderno. ¿Cuál error es más grande? El del cuaderno, dije. El del cuaderno, ¿por qué? Es una longitud más pequeña y al ser más pequeña pues va a ser más notorio que en el puente. Ajá, por ahí citos va exactamente. Calculemos entonces el porcentual. Ese va a ser más mejor o menos peor. Entonces yo saco el error relativo fraccional verdadero, que este es el que vamos a necesitar para de aquí todo el resto del semestre. Donde yo voy a dividir el error verdadero entre el valor verdadero. ¿Cuál es el error verdadero? Estito de acá. Entonces yo digo, para el caso del puente, dijimos que era 1 centímetro, ¿no ve? Dividido entre el valor verdadero que vienen a ser 40.000 centímetros, ¿no? 400 metros son 40.000 centímetros. Por 100, tengo un error relativo fraccional verdadero de 0,0025%. Evidentemente, como dijo la señorita Sandoval, al ser un número grande mi porcentaje de error es bajo. Para el cuaderno hago lo mismo, 1 centímetro dividido entre 20 centímetros, tengo un error relativo fraccional de 5%, y eso ya es demasiado. Entonces, este tipo de error es el que nos va a servir de guía para hacer nuestras siguientes actividades.
¿Qué hacemos cuando no se tiene el valor verdadero? Sacamos un error aproximado dividido entre el valor aproximado por 100. Y este error aproximado saco de la aproximación de la última medida que acabo de hacer menos la aproximación anterior dividido entre la aproximación actual, asumiendo que este está medianamente más cercano a la verdad, por 100. Entonces, para utilizar este método, necesito considerar una tolerancia porcentual prefijada, que es la que me va a decir, bueno, yo voy a hacer cálculos hasta llegar a ese nivel de error. Alguien me va a fijar eso. Entonces, los procedimientos que se tengan que hacer, que generalmente van a ser iteraciones en métodos numéricos, se van a repetir hasta que el valor absoluto del error porcentual aproximado o total sea menor a esa tolerancia prefijada. Entonces, una de las variables que se pueden utilizar para medir cuál va a ser esa tolerancia prefijada, es decir, hasta qué número de cifra significativa voy a tolerar o voy a considerar adecuada una respuesta. Entonces, ese error o esa tolerancia porcentual puede fijarse como 0,5 por 10 a la 2 menos n, donde n viene a ser el número de cifras significativas que decidí que voy a tomar como suficiente, o que alguien decidió que se va a tomar como suficiente. Entonces, si yo digo hasta 3 cifras significativas, 3 valores después del separador decimal, entonces 0,5 por 10 a la menos 1, ¿no? 0,5 por 10 a la menos 1 es 0,05, ¿no ve? Entonces veamos este ejemplo. Definiendo e a la x, yo quiero calcular e a la x, y se define como una serie según la aproximación de Maclaurin, que es una variante de la de Lagrange. Esto lo vieron en cálculo, ¿no? Yo que creí que ya me iba a librar de esas cosas raras de cálculo, pero no, ni modo. Aquí aparece programación, aparece cálculo, aparece todo. Entonces, en la aproximación de Maclaurin me dice, primer valor que voy a colocar es un 1. Luego voy a colocar el valor del exponente. Y el resto de las aproximaciones voy a hacer el valor del exponente elevado al cuadrado sobre 2 factorial. Por esto hicimos el programita del factorial. Más valor del exponente al cubo dividido entre 3 factorial. Más valor del exponente elevado a la cuarta sobre 4 factorial y así sucesivamente hasta x a la n dividido entre n factorial. Entonces nos dice, en este caso, estimar el valor de e a la 0,5. Sí, agarro la calculadora, meto e a la 0,5 y me sale que sale todo ese chorizo que tengo ahí. 1,060, ¿cómo? 1,648721270703. Entonces, en teoría tengo que llegar a algo parecido como eso. ¿Cuántos decimales? No sé, puede haber, trataremos unos 5 decimales, algo así, ¿no? Hasta aquí a ver qué pasa. Entonces dice colocar el primer valor de e a la x como 1, ¿no? De acuerdo a la aproximación de Maclaurin. Agregar término por término hasta llegar a tener 3 cifras significativas
verdaderas, es decir, 3 cifras más la cuarta. Entonces, determinar la precisión hasta 3 cifras significativas. N vale 3, epsilon sub s calculo como 0,5 por 10 al cuadrado menos 3, 0,05. Entonces, el error relativo porcentual tiene que llegar hasta 0,05. Procedamos al cálculo. Primer caso, colocar 1. Segundo caso, colocar el exponente. Ya. Yo digo ya con 1,5 estoy contento. Sacaré el error relativo porcentual hasta ahí. Yo calculé el valor verdadero. Menos 1,5 dividido entre el valor verdadero por 100. Ah, no. Tengo un 9% de error ahí. Ni se aproxima al 0,05. Entonces tengo que sacar el siguiente valor, que es con 0,5 al cuadrado sobre 2 factorial. Calculando eso me sale 1,625. Saquemos el valor del error relativo porcentual. Valor verdadero menos el valor que acabo de calcular entre el valor verdadero por 100. 1,4388. ¿Será esa una buena aproximación? Desde ya estamos viendo que tengo que llegar a unos 64, ¿no? O sea, ni el primer decimal está bien. Entonces ese % de error perdón. Con 1,625 tengo 1,43% de error. Estamos lejos todavía. Un segundito, tengo un pequeño detallito de técnico acá. Bien, sigamos con una iteración más. Entonces ahora nos vamos con 0,5 al cubo dividido entre 3 factorial. Tenemos un valor de 1,6458. 1,64, fíjense, todavía no ha llegado a cubrir el tercer decimal, ¿no? Aquí en el tercero estoy fallando todavía. Y el error ahí es de 0,1751. Pero ya falta menos.
Cuando logre obtener el tercero, yo creo que el porciento de error ya me va a dar hasta donde yo quiero. Uno más. Con 0,5 a la cuarta entre 4 factorial. Me da 1,648. Ah, ya conseguí el tercer dígito, ¿eh? Obteniendo el error porcentual 0,01721, el cual ya es menor que el que me había fijado yo como parámetro. Entonces, hasta ahí llego. $30 para copiar. ¿Qué pasa si no tengo el valor verdadero? Entonces tengo que ir haciendo aproximaciones. Mismas condiciones de inicio hasta un parámetro de 0,05. Entonces vuelvo al esquema de Maclaurin 1,5. Determino el error relativo porcentual, que es la aproximación actual 1,5. Menos la aproximación anterior, que viene a ser 1, ¿no? Entre la aproximación actual, que es 1,5, por 100, arranco con un 33% de error. Repito el cálculo con un término más. 1,625. El error porcentual lo voy a calcular con este como valor más aproximado, menos el anterior que era 1,5. Ahí está. Por el 1,625%. Y me da un valor relativo porcentual de 7,6923. Hacemos otras iteraciones y obtenemos que aquí en la sexta iteración por aproximación voy a obtener el valor deseado. Nosotros habíamos llegado hasta 5 conociendo el valor verdadero. Y ahora estamos con 6 iteraciones yéndonos por aproximación. Pero si se dan cuenta, finalmente se llega a criterios que van a depender de si tengo o no un valor conocido a donde tengo que llegar. Lo más lógico es pensar que para usar los métodos numéricos no voy a tener el valor conocido.
Pero en las prácticas que vamos a hacer, a manera de irnos entrenando, sí vamos a tener en algunos casos un valor conocido que nos va a servir de parámetro para ir afinando nuestra herramienta. Recordando sistemas numéricos. Esto nos sirve un poquito para entender la computadora. Aunque cada vez es menos necesario eso porque cada vez tenemos procesadores con mayor precisión que nos van dando menos niveles de, o sea, mayor nivel de precisión, vaya. ¿Cómo se forma el sistema numérico decimal? Recordando un poquito sus clases de programación, que se supone que ahí lo vieron. Comenzamos del 0 y vamos agregándole una unidad. 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 1, 4, así, ¿no? Hasta llegar al 9. Luego, ¿qué sucede después del 9? Pues tenemos el 10. No, ya en serio, ¿qué pasa después del 9? Volvemos a comenzar, en realidad. Entonces, después del 9 sigue el 0. Así de simplecito. Nada más de que ahora yo le tengo que indicar que estoy avanzando a un nuevo ciclo. Entonces, hago un conteo de ciclo anteponiéndole un 1. Y ahí voy avanzando de nuevo. Desde que todo este ciclo le tengo que anteponer 1. Entonces voy avanzando nuevamente a mi sistema del 0 al 9, ¿no? ¿Qué pasa después del 19? Pues vuelvo al 0. Y a este indicador de ciclo tengo también que aumentarle una unidad. Entonces lleno de ese valor de ciclo y vuelvo a comenzar con el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Así me llevo todo el negocio hasta llegar al 99. Después del 99, ¿qué pasa? O sigue el 100. Voy a tener un 9 que tiene que convertirse, o sea, tengo que reiniciarlo, 0. A este 9, al agregarle 1, para indicarle el número de ciclo, se va a volver 0. Y tengo que volverle a anteponer una unidad acá. Así es como funciona nuestro sistema numérico, el cual lo manejamos ya de una forma intuitiva, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa si me cambia la jugada
Y ya no voy a trabajar con el sistema decimal, sino con el sistema hexadecimal. Entonces tengo que tener 16 guarismos que me representan 16 números en un primer ciclo. O peor aún, en el caso del binario, donde solamente hay 0 y 1. Entonces, a este sistema se le llama base 10. Y nosotros podemos componer el valor utilizando la siguiente lógica. Tomar el número de posición del dígito y utilizarlo como exponente de un valor de 10. Entonces, esta es la posición 0. Entonces, multiplico ese valor por 10 elevado a la posición que es 0. Esta es la posición 1, posición 2, posición 3, que corresponde con el exponente de cada uno de los valores de 10. Entonces, 5 por 1, 5 nomás. 9 por 10, 90. 3 por 100, 300. 4 por 1000, 4000. ¿No? Esa es la forma como armo el valor en base 10. Esto es casi cultura general nomás ya. El sistema binario, les decía, se componen de ceros y unos. Y es como funcionan las computadoras. Hasta la fecha. Dice que en China ya han hecho una óptica que esa ya funciona con trinario, creo. Entonces, ¿cómo funciona nuestra computadora? Nuestra computadora tiene lo que se llama el cerebro. Es la caja esa que ustedes ven y que le llaman CPU. Es la unidad de procesamiento central. Central Processing Unit, en inglés. Y esa está conectada a través de cables con la memoria inmediata. Por ejemplo, este PowerPoint que ustedes están viendo, si bien está almacenado en el disco, pero en este momento la presentación está en la memoria latente de la computadora. Si yo hago un cambio en este PowerPoint ahorita y se me va la energía eléctrica, cuando recupere yo mi PowerPoint del disco no va a tener ese cambio. ¿Por qué? Porque estaba en la memoria latente nomás. No lo había guardado en un lugar, en una gaveta, digamos, ¿no? De mi escritorio. Entonces, esa memoria RAM, Random Access Memory, memoria de acceso al azar, que es parte del funcionamiento de la computadora, tiene conexión con el cerebro o la unidad central de procesamiento a través de líneas o cables que son los que van a transportar la información hasta el CPU. Se realiza un cálculo, el resultado lo regresa a un punto en la memoria. Y hay un momento dado que le digo, bueno, ya está bien, ya ha hecho lo que tenía que hacer, grábalo. Y lo va a enviar aquí a la sección de entrada y salida. Y va a utilizar un periférico que es un disco duro, un flash, no sé, un DVD, un CD, lo que fuera, y va a guardar la información ahí.
Entonces ella se convierte en una memoria un poco más permanente. Pero repito, todo eso se hace a través de 3 grupos de cables. El bus de datos, que es el que lleva los datos hacia la memoria o desde la memoria al CPU o desde la memoria al disco, qué sé yo. El bus de direcciones que determina en qué punto de la memoria va a guardar determinada información. Y el bus de control, que es el que determina el flujo de datos, a dónde va a ir y qué dispositivo va a utilizar. Este viene a ser un esquema. Este esquema data de 1960 aproximadamente, cuando las computadoras de aquellas épocas funcionaban con 8 hilos no más. ¿Con cuántos hilos funcionan las computadoras de ahora? ¿Quién sabe? Pues quién sabe. Esa nadie se la sabe, ¿no? Particularmente porque nadie ha visto esos hilos. Porque nadie ha sido Mía tiene curioso 12 de... hilos. ¿Perdón? Bueno, por mi parte, mi computadora tiene 12 hilos. No sé, sí. No. Tiene 64. Ay, caray. ¿No los bits? ¿Los de 64 bits? Sí, esos. Precisamente. Cada bit se va por un hilo diferente. Cada bit se va por un hilo diferente. Eso es exactamente. Entonces, nuestro teclado sigue funcionando con 8. ¿Para qué no necesita más? De hecho, si ustedes ven el conector del disco duro, solo tiene 4 hilos. Porque la información no viaja ya en forma paralela como lo hacía antes. Los cables de acújule aquí tengo un cable de acújule. Yo creo que ninguno de ustedes ha visto un cable de estos ya, ¿no? Hasta telarañas tienen. Porque aquí tiene una mezcla de bus de datos y algunas otras, y el selector, el de direcciones también, ¿no? Porque define a dónde va cada cosa. Ese era un conector de disco duro de antes. En cambio, los conectores de ahora son pues un gancito así planito chiquito. Pero el principio básico es todavía el mismo. Ahí está un cablecito de 8 líneas. Ese cable pertenecía a una de las primeras Apple, que venían así de colorcitos. Como verán, el cable que les mostré ahorita es todo gris. Entonces, vamos a ver cómo componemos un número de sistema binario. Asumiendo que el valor decimal sea un 115, la representación binaria va a ser esa.
1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, porque solamente hay unos y ceros. El siguiente de 0 es 1. El siguiente de 1 es 1, 0. El siguiente de 1, 0 es 1, 1. El siguiente de 1, 1 es 1, 0, 0, ¿no? Bajo la misma lógica de cómo fuimos viendo cómo se compone el sistema decimal. Entonces, en este caso tengo 2, 4, 6, 7. 7 líneas, o 7 bits. Y tengo aquí mis 7 posiciones, comenzando del 0. Siempre se comienza de 0. Entonces, vamos a convertir esto a decimal, ¿cómo? Con este mismo truco de acá. 1 por base del sistema numérico, que en este caso es binario, elevado a la posición, más 1 por base del sistema numérico elevado a la posición 5, más 1 por sistema, posición, más 0 por, ya sabemos, más 0 por, ya sabemos, más 1 por, ya sabemos, más 1 por, ya sabemos también. Entonces, efectuemos la suma de todo ese negocio, nos va a dar los 115. Entonces, volviendo un poquitito a la prácticamente prehistoria ya para ustedes. Primeras máquinas o primeros procesadores que servían para, no sé, activar letreros, esos letreros de Las Vegas y eso. De antes, ¿no? Porque ahora ya son mucho más sofisticados. Trabajaban con 4 líneas, 4 bits. Entonces tenían 15 combinaciones posibles de actividades que realizaban. La primera computadora, así para cosas, para sistemas de control y eso, funcionaban con 8 bits, lo cual le permitía realizar hasta 255 actividades. La primera computadora Apple funcionaba con 8 bits. Ah, pero dijeron, no, 16 es mejor. Entonces, funcionaban 8 bits en el bus de direcciones y 16 en el de datos. Entonces, eso ya le permitía tener 65,000 posibilidades. Hasta que a alguien se le ocurrió y dijo, ¿y por qué solo con positivos? También quiero trabajar con negativos. Entonces, le dedicaron a una de las líneas para el signo, lo cual restringía solamente a 32,000 los valores que podía trabajar, lo cual podía parecer suficiente para cálculos sencillos, ¿no? Valor de 32,000. Si voy a trabajar con un valor mayor a 32,000, le quito ceros, redondeo, hago algo, no sé. Y ya es bastante más moderno el hablar de 32 bits. Tan moderno que eso ya han conocido ustedes. El Windows o... ¿Cuál Windows? Anterior al 10. El Windows 8 ya trabajó, tenía las opciones 32 y 64. Ustedes todavía deben tener alguna computadora que trabaja con 32 bits. ¿No ve? Entonces, por este motivo. Entonces ya este 32 ya cubría la mayor parte de las necesidades. 4 billones, a ver. 4,000 millones. Está. Con signo 2,000 millones. Y las computadoras de ahora pues permiten hacer actividades con mucha mayor velocidad. En realidad no se ganó mucho en precisión, pero sí en velocidad, de 32 a 64. Ahora bien, repito, no se trabaja pues con números enteros. Normalmente se trabaja con decimales. Entonces a ese manejo de los decimales
se le ha dado en denominar punto flotante. ¿Cómo funciona el punto flotante? Me voy a ir con 8 bits nomás por ahora. Dividen el byte. Un byte tiene 8 bits, necesariamente. Un byte tiene 8 bits. ¿Qué es un bit? Es un dígito binario, ¿no? Cada uno de estos es un bit. El byte tiene 8 bits. Bien. Esto basado en la historia, básicamente, ¿no? Porque después, cuando ampliaron el número de bits, ya no le quisieron llamar byte porque el byte eran 8, punto. Ya le llamaron palabra, entonces la palabra ya puede tener cualquier número de bits. Entonces, dividen este byte en dos partes, no necesariamente 4 y 4, pero dicen una parte del byte va a ser lo que se denomina el exponente del punto flotante y al resto, todo lo de la derecha, va a ser la mantisa. ¿Cómo funciona esto? El primer bit del exponente es el signo del exponente. Porque este primer bit es el signo de todo el número. ¿Por qué tanto lío, profe? Porque antes era carísimo pues hacer esto en electrónica, ¿no? Conforme la electrónica ha ido avanzando, se han podido hacer dispositivos cada vez más pequeños y ya pues han ido ampliando el número de líneas porque ya no era barato. Pero en aquellas épocas, estoy hablando de los 60, 70, era carísimo. Entonces, tenemos la posición del bit. Comenzando en 0, lo que les había mostrado hace un rato de la composición de un valor. Continuando en 1, si tuviera más bits acá tendría 2, 3, 4, ¿no? Pero no hay. Y para este lado tengo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Entonces, tengo el primero que es un signo. Al ser un 0, es un positivo. Si tengo el bit encendido, es un negativo. Entonces, en el exponente tengo dos valores, en este caso en particular. Tengo dos unos ahí. Entonces, mi exponente va a ser 1 por 2, 2. Más 1 por 1, 1. O sea, 3. Tengo un 3 aquí, ¿no ve? Mi exponente vale 3. Pero tiene un signo negativo. Entonces, el exponente vale menos 3. ¿Viendo cabeza? A mí ya. Y ahora todos estos valores que tengo acá, de la mantisa, ¿cuándo vieron mantisa? De logaritmos, ¿no? Sí. Entonces, se van a componerle de la siguiente manera. 1 por sistema numérico 2 elevado a la menos 1, que es la posición, más 0, más 0, más 0, ya, aquí está baratito nomás. Va a ser 0, 1 nomás, ¿no? A ver, por 1 por 2 a la menos 1, o sea, tengo un valor de 0,2 aquí. Este 0,2. Por el 2 que compuse acá elevado a la menos 3, me va a dar un valor de 302. Así es como se arregla la computadora para obtener los valores decimales. Y esto era con 8 dígitos. Imagínense ahora con 64, ¿no? Como que ya no nos preocupa tanto los errores de truncamiento que antes eran un calambre para los matemáticos. Entonces, veamos este otro valorcito. Tengo un 1 acá. Este sigue siendo 2 a la menos 3. Y este 1 por 2 a la menos 2.
es 0,002, ¿no? Aquí hay un error 5. Bueno, no me voy a detener en eso ahorita. Pero esto es nomás para tener un ejemplo de cómo se va componiendo este negocio. Veamos en valores más grandes. ¿Cuántos tiene? 10, 16. Obviamente tiene más posibilidades de componer valores de cálculo. Y esto está íntimamente relacionado con el tipo de variable en un lenguaje de programación. Ahora ya van viendo por qué, ¿no? Veamos un concepto que se llama normalización de valores. La normalización de valores nos ayuda a trabajar con valores que tengan una misma naturaleza. Entonces, si yo quiero sumar 425,41 más 0,00245, a mí me va a ser mucho más fácil manejar a través de exponente, con 10 a la algo. O me va a ser más fácil sumarlos así en extendido. ¿Qué opinan? A mí me conviene ponerlos todos bajo una misma base de exponente, como es el caso de aquí, por ejemplo. Bueno, ya voy a ponerlo por 10 a la 3. Entonces, este 425, si quiero multiplicar por 10 a la 3 y obtener esto, voy a tener un valor de 0,42541 por 10 a la 3. Voy a poner por 10 a la 3, voy a tener que recorrer un montón de ceros. Voy a obtener este valor de acá, ¿no? Entonces, ya en una base 10 a la 3, me es más fácil sumar las bases, los coeficientes, perdón, basados en un exponente de 10 a la 3. Bueno, ¿qué problema tiene eso? Repito, esto es mucho más cápsula cultural que otra cosa. Si utilizo 6 valores después del separador decimal, entonces este valor quedaría truncado acá. Lo ideal sería que este último valor, si esta es la capacidad de mi computadora, sea redondeado en función al cálculo que se ha hecho acá. Si este era un valor de 5 o más, esto podía redondearse a 3. Pero mi computadora puede que no tenga esa capacidad. Tronque aquí nomás. Entonces ya no me redondea esto, ya son valores perdidos. Entonces, para eso, repito, cápsula cultural, porque ya en las de 32 y 64 como que ya no tiene sentido. De hecho, yo no me meto en esto ya en este curso. Solo lo manejo como, bueno, es parte del temario, pues veamos una cápsula cultural, digamos, ¿no?
Se calcula lo que se llama el epsilon de la máquina, que nos dice en qué precisión me va a fallar mi computadora. Entonces, el epsilon de la computadora estará dado por la base elevado a 1 menos el número de dígitos significativos de la mantisa. En una computadora de 16 es importante. En una computadora de 32, nunca manejo números de más de 4 dígitos, ¿no? Ya, me pidió el profe 6, ya, pues con una de 32 funciona. Una de 64, mejor todavía, pues una mantisa gigantesca. No nos vamos a detener mucho en esto, repito, cápsula cultural por ahora. Pero, como una introducción también a conocimiento general, el Apolo 11, que fue la primera nave espacial que llegó a la Luna y que llevó a 2 personas a pisarla, utilizaba palabras de 16 bits. ¿Sí? Tenía una memoria RAM de 2 kilobytes. ¿Saben lo que es eso? Ni su celular, pues. Una memoria ROM donde se guardan los programas, donde tienen las instrucciones básicas, de 32 kilobytes. Repito, ya pues, repito, ni su celular. Es más, si usted tiene un reloj digital, ni su reloj digital. Pero, eso sí, en estos sí eran campeones. La masa, 31,8 kilogramos. Casi la mitad de un astronauta. ¿De cuánto es la masa de su relojito? 10 gramos era, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes una imagen de la computadora del Apolo 11, donde tenía un montón de programas prefijados, eso a fin de hacer que ocupe la menor cantidad de memoria RAM posible. Todo lo manejaban ya en precodificado, donde la RAM solamente manejaba los datos, las variables. Ahora tenemos tanta memoria en nuestra máquina que cargamos todo lo que podemos. Hasta las imágenes están en nuestra memoria RAM. En esa época pues, no se podían permitir, ¿no? Imágenes peor todavía. Entonces, observen el set de instrucciones prefijadas que tenía que tener ahí. Y este era su monitor. Un monitor con puros numeritos. Qué belleza de monitor que tienen ustedes ahorita, ¿no? A colores, con figuritas, imágenes. Pucha, pues, hubiera querido Neil Armstrong tener eso. Pues con esa computadora llegó a la Luna y pisó la Luna. ¿Qué os ha parecido la clase de cápsula cultural del día de hoy? Parece que entendí, Prince. Entonces, por eso a veces los jabonamos con el tema de que sus programas tengan que tener hasta cierto nivel de redondeo, bla, 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 ¿no ve? Me hubiera gustado avanzar más, pero creo que ya estamos sobre la hora.
Bien, parte de esto vamos a utilizar en la próxima clase que vamos a avanzar polinomios de Taylor. Si quieren ir revisando de qué se tratan los polinomios de Taylor. Y la aproximación de Lagrange. Necesito nomás sería por hoy entonces, señores.